Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Les invito a reflexionar hoy acerca del quehacer de la iglesia. El quehacer de la iglesia. Si pudiéramos enumerar los principales propósitos de la iglesia, hay dos que tienen máxima relevancia. Del que yo les voy a hablar hoy es el segundo. Y pues podemos preguntarnos cuál será el primero. ¿Cuál será la mayor razón de ser de la iglesia? Nuestro propósito supremo. ¿Cuál creen que es? A ver, arriésguense. Ganar personas para Cristo. ¿Quién da más? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Crecer en la gracia. ¿Quién da más? La gloria de Dios, porque esos dos que mencionaron deben estar sujetas a que se haga para la gloria de Dios, porque si no se hace para la gloria de Dios, se desvía de su esencia. El propósito supremo de nosotros como hijos de Dios, de la iglesia, es la gloria de Dios. Todo debe hacerse para la gloria de Dios. Y si pudiéramos poner un segundo que va a ir detrásito, sería el hacer discípulos. El hacer discípulos. Podríamos decir que es el segundo propósito más importante de la iglesia y de los hijos de Dios, el hacer discípulos. Así pues, podríamos decir que la iglesia puede girar en torno a tres ministerios fundamentales: la administración de la palabra, el ministerio de la palabra, el ministerio del culto, el de rendirle gloria y honra al Señor, y el ministerio del discipulado, de hacer discípulos. Y para entender cómo se deben hacer discípulos, pues debemos mirar al maestro de maestros, a Jesús. ¿Cómo hizo discípulos Jesús? Bueno, él no usó un método específico, no usó un solo método, sino que lo hizo de diferentes maneras. A veces predicó a auditorios muy grandes, a veces se sentó con una sola persona, a veces lo hizo en grupos pequeños. Y hoy vamos a tener la oportunidad de reflexionar en uno de los métodos que él usó, quizás el más común y quizás el más sencillo. Un método que no requiere capacitaciones, talleres, ni gran cantidad de estudio. Un método que cualquiera de nosotros puede practicar cuando se trata de llevar las buenas nuevas a otros. Acompáñenme por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Lucas 19, 1 al 10. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que Dios nos bendiga a través de su santa palabra. El Evangelio de Lucas es el evangelio escrito para los gentiles.
de un gentil para gentiles, y contiene obviamente narraciones para aquellos que no pertenecían al contexto judío. Su autor, Lucas, fue médico, historiador y parte del equipo misionero de Pablo, es decir, tenía vasta experiencia en esta tarea de hacer discípulos. Y la historia de Zaqueo está un poco antes de la semana de pasión. Por última vez, Jesús y sus discípulos se dirigen a Jerusalén y Jesús era consciente de lo que esperaba, de lo que le esperaba a él. Antes de llegar, pasan por Jericó, pequeño pueblo ubicado a 9 kilómetros aproximadamente de la capital. Sanó a un ciego, allí está en el capítulo 18, verso 35. Su popularidad aumentaba, tanto que las multitudes lo perseguían y era difícil acercarse a él. Pero después de la narración, continúa su ascenso a Jerusalén hasta llegar a la entrada triunfal, capítulo 19, versos 28 al 44. En el texto que leímos, el encuentro de Jesús y Zaqueo, se nos enseña que Jesús cultivó las relaciones interpersonales con los no creyentes con el ánimo de compartirles el Evangelio. Jesús cultivó las relaciones interpersonales con no creyentes con el ánimo de compartirles el Evangelio. Veamos entonces algunos puntos clave que Jesús enseña para ser discípulos. Algunos puntos clave que Jesús enseña aquí para hacer discípulos. Número 1, tener reconocimiento. Versículo 3, tener reconocimiento. El texto nos dice que mucha gente seguía a Jesús. ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué Jesús era una persona famosa, de buena imagen? ¿Qué pasaba con él? Pues todos lo sabemos. ¿Cómo era Jesús que todos querían conocerlo? ¿Cómo era? No escucho. Por los milagros. Bueno, por los milagros, sí, hay cierto interés. Yo tengo una necesidad y voy para que me haga el milagro. Es verdad, pero ¿qué más había? Humildad. Había un carácter que mostraba madurez, testimonio, el amor de Dios. Entonces era una persona admirable. Era una persona que enseñaba con autoridad, es decir, su discurso era coherente con sus acciones. Pues claro, ¿quién no va a querer conocerlo? Ahora, nosotros no necesitamos el mismo reconocimiento de Jesús para ser discípulos. No lo necesitamos, pero sí es necesario que otros sepan que somos hijos de Dios. Es necesario que otros sepan que somos creyentes en Jesucristo, que somos salvos y que podemos ofrecer una alternativa al mundo a través de Cristo. Que otros vean que somos buenas personas, buenos vecinos, buenos ciudadanos, y como el mismo Jesús enseñó, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Padre. No a nosotros, sino al Señor. Que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Si Jesús hubiese tenido mala fama, un mal testimonio, la gente no estaría dispuesta a escucharlo de esa manera. No le buscarían. Así que es necesario que la sociedad nos vea a nosotros serviciales, amables, saludables, atentos, educados, confiables, sabios, prudentes. Amén. Para poder dar testimonio de Dios. ¿Cómo puedo yo ir a testificar de Cristo si mi comportamiento no demuestra que soy obediente al Señor? ¿Cómo voy yo a dar testimonio de Cristo si hago trampa, si soy mentiroso o si hago las mismas cosas que se hacen en la sociedad? Sería bueno que ante nuestro testimonio público a la gente, ellos pudieran interesarse en saber por qué somos así, cuáles son nuestros ideales, nuestras convicciones, qué nos ha llevado a cambiar de vida, en quién hemos creído y cómo podemos ayudarles a ellos.
puntos clave que Jesús nos enseña para ser discípulos. Número 1, tener reconocimiento, es decir, un buen testimonio delante de la gente. Número 2, aprovechar cualquier indicio de interés, versículos 2 al 4. El texto dice que entre toda la multitud hubo alguien que se interesó en Jesús de manera especial. Un hombre que era un poquito más alto que yo, es decir, bajito, que al no poder ver a Jesús de manera natural, porque pues la otra gente le tapaba, se sube a un árbol y allí logra ver a Jesús. Y cuando Jesús pasa, Jesús fue sensible al interés y la necesidad de él. Se fija en él y le dice: Zaqueo, baja, yo quiero ir a tu casa hoy. ¿Tú puedes hospedarme? ¿Me puedo quedar en tu casa? Qué rico si charlamos, tenemos algo de qué hablar. Zaqueo, un publicano. Si nosotros retrocedemos un poquito en la historia, en el capítulo 18, versos 9 al 14, Jesús había enseñado acerca del fariseo y el publicano. Enseñó la parábola del fariseo y el publicano. ¿La recordamos, cierto? ¿Sí? ¿De qué se trataba? Dos hombres van al templo a orar y la actitud de uno, ¿cuál fue? El fariseo, lleno de orgullo, decía: Señor, gracias porque yo no soy como los otros. Gracias, Señor, porque yo llego temprano al culto. Gracias porque asisto a todas las actividades. Gracias, Señor, porque yo siempre ofrendo y diezmo. Gracias porque a mí el celular no me suena como a otras personas que les suena el celular en mitad del culto. Gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. Él estaba lleno de soberbia y era el fariseo, pero había otro que era el publicano, que estaba atrás, avergonzado, reconociendo su pecado y decía: Señor, sé propicio. Yo soy pecador, reconozco mi pecado. Jesús lo había enseñado. Y más adelante se presenta la oportunidad para que un publicano diera testimonio público y dijera: estoy arrepentido y puedo entrar al reino de los cielos porque para mí también hay gracia. Jesús se interesa en este hombre. Y saben que entre los apóstoles de Jesús también había un publicano. ¿Cómo se llamaba? Mateo. El reino es para todo aquel que se arrepienta, por más pecador que sea. Aquel que muestre un interés, se arrepienta de corazón, hay acceso al reino del Señor. No existen personas vedadas para llevarle el evangelio. Al contrario, entre más perdidas estén, más necesitan el mensaje de salvación. Jesús pudo haber pasado derecho y decir: no, yo no me junto con esa chusma. Publicano, un ladrón, se hizo rico a punta de corrupción, de robarle a los pobres, traidor, se puso de parte del imperio romano. ¿Qué voy a hablar con ese? ¿Qué voy yo a la casa de ese tipo? Que no se merece ir a la iglesia. No, él no me lo discriminó. Jesús había enseñado también un poco antes de llegar a esta escena, en el capítulo 18 de Lucas, versículos 22 y 27, que las personas que aman demasiado el dinero entran con mucha dificultad al reino de los cielos. Aquellos que aman sus posesiones, aquellos que se apegan, no es imposible, les dijo a sus discípulos, pero es muy difícil, porque aman más sus posesiones que a Dios. Y aquí encontramos un hombre, Zaqueo, que puede mostrar que por fe, por arrepentimiento, apartándose del mal, puede acceder al reino. Se arrepintió y recibió la gracia. Zaqueo mostró un interés en Jesús. Preguntémonos cuántas veces alguna persona o algunas personas muestran cierto interés o curiosidad en el evangelio o en la iglesia y nosotros las ignoramos. Debemos ser sensibles a preguntas como: ¿en qué es lo que ustedes creen? ¿A
qué iglesias que ustedes van? Porque cargan la Biblia. ¿Y qué hace usted pues los domingos? ¿Oíste qué es lo que creen los evangélicos? Esas son preguntas que abren la puerta para un diálogo y poder llevar las buenas nuevas de salvación. A veces hay comentarios como: ¿qué música tan bonita la que ustedes cantan? O por ejemplo, es que ustedes son diferentes en qué es lo que creen. Esa es una puerta abierta. Ese es un indicio, algo que usted logre captar en una persona. Quizás alguien que pasa por la iglesia y se queda mirando desde la puerta. O al ujier que está en la puerta le pregunta: ¿qué iglesia es esta? Es un indicio de interés. Aproveche, compártale el evangelio, sea amigable, invítelo a sentarse, a compartir un momento y a llevarle las buenas nuevas de salvación. Así como Jesús, debemos ser sensibles a cualquier indicio de interés para así hacer discípulos. No dejemos pasar las oportunidades. A veces vamos detrás de personas que les rogamos que crean y les insistimos y ellos dicen no. Mientras tanto, ignoramos algunas que están dando indicios de interés por el evangelio, que están abriendo puertas, y nosotros las ignoramos por correr tras otros que no quieren. Puntos claros que Jesús nos enseña para ser discípulos. Número 1, tener reconocimiento. Número 2, aprovechar cualquier indicio de interés. Número 3, presentar el evangelio en medio de la convivencia. Versículos 5 y 7. Qué interesante que en la escena no se muestra que Jesús dio un discurso técnico, académico y teológico, cristológico y soteriológico. Lo que es Cristo, su esencia, la salvación. No se dice. El texto no lo menciona. Claro que Jesús debió haberle dicho algo. Claro que Jesús tal vez trajo a colación sus predicaciones de antes. Claro que Jesús pudo haberle dicho algo a Zaqueo sobre quién era él y cuál era su misión, por supuesto. Pero no fue una predicación fría, académica, dogmática, de sermonear, de cantaretear. No, fue una charla, un diálogo en el cual se sentaron, comieron, compartieron, y en medio del compartir Jesús le dio las buenas nuevas, al punto que sus detractores lo criticaron. Todos esperaban que Jesús reprendiera a Zaqueo, le diera una reprimenda de juicio por su actitud, pero Jesús ofreció gracia, así como lo había hecho con otro publicano llamado Mateo. Capítulo 5 del mismo evangelio, Lucas, versículo 30. Los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos de él, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús entonces nos enseña el impacto que puede tener el llevar el mensaje en medio de la convivencia, haciendo amigos, en compartir un momento agradable, un café, un helado, una caminata. Sí, claro, podemos repartir tratados, podemos hacer grandes cruzadas evangelísticas, podemos ir tocando puerta a puerta. Sin embargo, la manera más común en la que Jesús compartió el evangelio fue persona a persona, compartiendo como entre amigos, charlando, la vida cotidiana, sentémonos, tomémonos un café. Yo tengo algo que te puede ayudar, que puede ser la respuesta para tus problemas, que puede traer consolación a tu vida,
que te pueda dar una esperanza para seguir adelante. ¿Sabes qué? Yo tengo algo para ti. A veces los cristianos, de manera religiosa, somos como esos fariseos que reprendieron a Jesús. ¿Por qué comes con pecadores? ¿Por qué comes con publicanos? A la gente en mi barrio no saludo, no volteo a mirar a nadie, nunca me reúno con no cristianos, nunca hablo con no cristianos, nunca tengo vida social más allá de los cristianos. Entonces, ¿cuándo vas a evangelizar? Si te la pasas 24 horas solo con cristianos, ¿cuándo vas a dar testimonio de Cristo? Esa era la crítica que le hacían a Jesús. ¿Por qué se sienta con pecadores? Y Jesús les dijo, es que a eso fue que vino. Y si la iglesia tiene el propósito, la misión de ser sal y luz, ¿dónde hay que ser luz? Pues en la oscuridad. ¿Y dónde hay que ser sal? En medio de la corrupción. Para poder llevar las noticias del Evangelio. A veces somos muy huraños, a veces nos enconchamos en nuestro círculo social cristiano y a nadie más volteamos a mirar. Y la pregunta es, ¿y la misión que Cristo nos encomendó, a qué hora la hacemos? ¿O es que evangelizamos dentro de la iglesia? ¿Será que hay algunos que necesitan ser evangelizados? Pero hay que salir, hay que ir a ser discípulos, hay que salir. No estamos llamados a vivir una vida cristiana monástica, encerrados, ensimismados en nosotros mismos, contemplándonos a nosotros mismos tan bonitos que somos. Y el mundo no nos interesa. Hay que ir a ser discípulos, hay que salir, hay que untarse un poquito del pueblo y compartir con ellos sus necesidades, sus dolores, sus penas y comentarles que en Cristo hay solución. Puntos clave que Jesús nos enseña para ser discípulos. Número 1, tener reconocimiento. Número 2, aprovechar cualquier indicio de interés. Número 3, presentar el Evangelio en medio de la convivencia. El número 4 es clave, al que apuntan los otros 3, y es llevar la persona al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si solo fuera a dar una información bíblica, pues para eso a gracia hay libros, hay páginas web donde hay información, vea, tenga, lea, y ya. Y usted cursó la materia de cristología o soteriología, ya sabe todo sobre Cristo, sobre la salvación. No. Este es un asunto de impactar la vida. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay nada. Hay conocimiento doctrinal, académico, aquí en la cabeza nomás, aquí. Pero si aquí no hay nada, no hemos empezado. Ese mensaje acerca de la salvación, de Cristo, del propósito de Dios, tiene que llegar al corazón y ser impactado. Otra vez, por ningún lado se menciona que Jesús condenó a este hombre pecador. Ni siquiera se nos da detalles del mensaje de Jesús. No está el discurso de Jesús. No sabemos las palabras que le expresó a Zaqueo. Pero lo que sí está claro es la reacción de Zaqueo. ¿Qué dijo Zaqueo? ¿Qué sintió Zaqueo? ¿Qué expresó Zaqueo? Como fruto de un mensaje de Jesús, un mensaje de amor y necesidad de arrepentirse. Ya lo había enseñado el Señor en el capítulo 13 del mismo Evangelio. Si no os arrepentís, todos perecerán. El mensaje era claro. Quizás no necesitaba Zaqueo que se lo reiterara, pero él lo hizo. ¿Saben qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento va más allá de 2 lágrimas y 3 Padre Nuestros. Arrepentimiento es comprender desde la Biblia la gravedad del pecado. Entonces me retracto y busco el perdón divino. Yo tengo que ir a la palabra de Dios y entender cuán grave es el pecado.
y así dolerme y retractarme y pedir perdón. Todo eso implica creer en Cristo y en su obra. Implica aceptar mi realidad pecadora. Implica expresar dolor por mi pecado. Implica pedir perdón por mi pecado. Implica aceptar el perdón divino. Implica cambiar mi actitud hacia el pecado. Implica luchar contra el pecado acercándome a Dios. Y finalmente implica restaurar o restituir si es necesario. Un autor llamado Kevin DeYoung escribió en uno de sus libros: si pensamos que las personas pueden hallar un Salvador sin abandonar el pecado, no sabemos qué tipo de Salvador es Jesucristo. Si pensamos que las personas pueden hallar un Salvador sin abandonar su pecado, no sabemos qué tipo de Salvador es Jesucristo. Y también escribió este hombre: el verdadero arrepentimiento producido por el Espíritu Santo implica un quiebre con lo viejo y un comienzo de algo nuevo. Y eso fue lo que mostró Zaqueo. Zaqueo hizo una confesión pública. Esa confesión prometía desprenderse de la mitad de sus tesoros. Recuerden que estamos hablando de un hombre muy adinerado, muy rico. Y él dice, siendo un avaro, habiendo amado primero sus riquezas que a Dios, habiendo sido un hombre ladrón, habiendo sido un hombre corrupto, traidor a su nación, y dice, me desprendo de la mitad de mis bienes para repartirlo a quien lo necesita. Y también dice, reconociendo que había defraudado, que iba a restituir. Este asunto de la restitución es bien interesante. A veces pensamos que con decir, ay, qué pena, perdóname, ya, chao, todo bien. Si en mis manos está y si es posible, debo restituir el daño. Debo restituir, y así lo dice la palabra. En el Antiguo Testamento se enseña que se debía pagar según la gravedad del caso, por robo o por fraude, desde la quinta parte, es decir, el 20%, hasta cuadruplicar el monto total. Y lo interesante es que Zaqueo no comienza por lo más bajito. Como yo defraudé a mucha gente, voy a dar el 20% en pago por restitución. ¿Cuánto quiso dar él? 4 veces, que era lo que estaba estipulado como la tarifa máxima, la sentencia máxima del pago por restitución. Voy a dar 4 veces. Si a ti te robé 100, te voy a dar 400. Eso demostró arrepentimiento. Arrepentimiento no son 2 lágrimas y 3 padres nuestros. Implica al final restitución. Obras, frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, cuando Zaqueo hace esto, no lo hace porque es salvo o para ser salvo. No lo hace para ganar la salvación. Lo hace porque él ha recibido la gracia del Señor Jesucristo. Y en agradecimiento, en gratitud y obediencia al Señor, lo hace. Él fue sujeto de la gracia. Él recibió la gracia del Señor y en gratitud a esto dice, voy a dar a quienes lo necesitan y voy a restituir a los que he dado. Zaqueo entonces reconoce la verdad del mensaje de la persona de Jesús. El tiempo que compartas con otros, el tiempo de información que le des a otros, el tiempo que disfrutes con otros, debe tener un objetivo, y es presentar el mensaje con el ánimo que la persona se arrepienta. Se levantan y dicen, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse. 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 Allá es donde debemos llegar. Podemos intentar ayudar a una persona con problemas de farmacodependencia, cualquier adicción, pero si la persona no reconoce que tiene un problema, jamás avanzará.
Si la persona no reconoce que es pecadora, jamás avanzará en su relación con Dios. La persona debe reconocer su pecado. Amén. Soy pecador, necesito cambiar de vida, necesito de la misericordia de Dios. Estoy dispuesto a cambiar. Jesús nos enseña algunas pautas para ser discípulos. Y en este mensaje vemos 4 muy importantes. 1, tener reconocimiento. 2, buscar cualquier indicio de interés. 3, presentar el Evangelio en medio de la convivencia. Y 4, llevar a las personas al arrepentimiento. Quiero por último recordar que esto no es misión de aquellos que tienen el don de evangelismo, ni los que pertenecen al ministerio de evangelismo discipular. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo: los voy a hacer pescadores de hombres. Esto es misión prioritaria de cada creyente. Cada uno hará con esto lo que bien le parezca. Amén. Y al final dar razón a Dios. ¿Qué tal si oramos? Le pedimos al pastor Joan que nos dirija una oración pensando en lo que Dios ha dicho esta mañana. Señor, tú nos invitas a ser parte de este proyecto, plan especial de reconciliación de la humanidad contigo. Gracias por creer en nosotros como instrumentos para que esa salvación de alguna manera llegue a aquellos que lo necesitan. Nosotros hemos sido primeramente recipientes de tu gracia, de tu bondad y tu misericordia. Permítenos entender que nuestra labor no es convencer a nadie. Permítenos entender que nuestra labor no es convertir a nadie, porque tú eres el que convences el corazón. Tú eres el que conviertes la vida de las personas hacia ti a través de tu Espíritu Santo. Quita de nosotros el temor, porque seguramente ese es uno de los mayores impedimentos. No me van a oír, me van a reír. ¿Y qué les digo? No estoy preparado. Y las excusas abundan cuando no queremos asumir esa responsabilidad. Sin embargo, en la alabanza y en la predicación nos damos cuenta de que lo que tú pides de nosotros es que vayamos a aquellos más cercanos y simplemente contemos lo que tú has hecho con nosotros. Podamos contar a nuestros amigos, familiares, cercanos, cuántas cosas grandes has hecho tú con nosotros, cuánta misericordia nos has mostrado. Por favor, danos valentía y podamos cumplir esta misión. En Cristo Jesús.